Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a este conversatorio, a este coloquio. Gracias por estar acá y por venir en un día de lluvia que no pensamos tener la casa tan llena, así que buena cosa, confirma lo importante de tener este espacio de conversación. Antes de presentar a quienes van a llevar esta conversación, sobre niñez y transexualidad. Quisiera hacer como un pequeño alcance, que en verdad uno lo podría hacer en cualquier tipo de instancia como esta, pero por lo disputados, ¿cierto?, que son estos temas en particular, quizás vale la pena explicitarlo, ¿no? Y que es reconocer, digamos, desde un comienzo que la reflexión que queremos hacer acá en el IES a propósito de estos temas no es neutral, nunca lo es, ni pretendemos que así lo sea, pero sí, y eso es nuestro esfuerzo, que sea una conversación razonada, profunda, honesta, donde estemos dispuestos a enfrentar preguntas, ¿cierto?, a plantearnos preguntas respecto de cosas importantes que están pasando, ¿no? Y que no nos moviliza en ningún caso el escándalo sobre cosas importantes que están pasando respecto a estos temas, pero sí una inquietud y una preocupación por temas que son tan importantes como este, ¿no? Entonces me parecía importante hacer ese reconocimiento antes de partir esta conversación. Paso ahora a abrir este conversatorio presentando a las dos personas que me acompañan. Juan Pablo Rojas, a mi derecha, psicólogo clínico, doctor también, académico de la Universidad Finisterra y cofundador de la Fundación Raíz Humana. Y a mi izquierda tengo a Manfred Svensson, profesor de filosofía y director del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes, investigador senior también de acá del IES. Como entrada a esta conversación, simplemente quiero hacer como una pequeña síntesis que explica que estemos hoy día en esta instancia. La discusión sobre transexualidad es una discusión más larga, ¿cierto?, que tiene sus propias raíces, pero esta instancia nace a partir del reportaje de la periodista Sabine Drysdale, que se publicó en el sitio de BioBio hace ya 3 semanas. Se titula Pubertad interrumpida, más de alguno acá lo debe haber leído, que entre otras cosas recopila testimonios de padres, de madres, de niños que se han manifestado el deseo de cambiar de su inconformidad con su género, pero también de personas involucradas protagónicamente, ¿cierto?, en terapias vinculadas al enfoque afirmativo, ¿cierto?, que es un modo singular, particular, no el único, como conversaremos acá, de enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? Fue un reportaje muy polémico y generó muchas reacciones que hemos podido ver en medios las últimas semanas con distintas vocerías, ya sea de los directamente interpelados y cuestionados, ¿cierto?, en este reportaje, sobre todo por el tipo de terapias emprendidas por ese enfoque, ¿cierto?, por la maquinaria que existe detrás, por la situación en que se han visto padres y madres en ese marco, pero también de personas que han levantado la voz explicitando a partir de ese reportaje sus diferencias, sus críticas a este enfoque, críticas que quizás antes estaban más ocultas, ¿no? Pero también las reacciones no solo se han circunscrito a la discusión pública, sino que han incluido en los últimos días también a instituciones del Estado, ¿cierto?, como el Ministerio de Salud y las sucesivas declaraciones que han estado haciendo, ya sea dando explicaciones por sus normativas y terapias emprendidas respecto del tema de la transexualidad, pero también de suspensiones de tratamientos ante los cuestionamientos que han circulado. Y mi pregunta de apertura, que es muy fresca porque es una pregunta muy amplia, es cómo se posiciona cada uno de ustedes frente a este último episodio, ¿no?, que nos obliga a levantar la pregunta sobre niñez y sobre transexualidad, cómo se posicionan frente a estos hechos y sobre todo quizás
¿Cómo llegamos hasta aquí? A estar teniendo una discusión de esta naturaleza respecto no solo a la pregunta original por la inconformidad de un niño con su género, sino también respecto de los caminos establecidos, las estrategias establecidas para enfrentar esa pregunta, esa incomodidad original. Parto con Juan Pablo. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Bueno, muy buenas tardes a todos. Se me está preguntando cómo me posiciono respecto de lo que ha introducido Josefina en esta primera parte del encuentro. Va a sonar rara mi respuesta, pero estoy muy contento de lo que está pasando. Y para poder explicarles por qué estoy contento de lo que está pasando, es necesario contextualizarlos, porque evidentemente los hechos que han salido a la luz no son hechos que a mí me pongan contento, personalmente. Tengo que contextualizarlo. El año 2017 participé en calidad de experto en temáticas de género para la elaboración del proyecto de ley que consagra el derecho a la identidad de género. Yo sabía que iba como una voz cautelosa en esa instancia. Me preocupaba especialmente que se incluyeran a los menores de edad en esa ley. Fui como psicólogo y de hecho una de las cosas que me llamó la atención es que dentro de todos los expertos que fuimos convocados a conversar en esa mesa de la comisión mixta del Senado, creo que alcancé a contar 30 expertos y solamente 2 éramos psicólogos. Me llamó mucho la atención que, posicionados frente a la temática de preguntarnos si en Chile era bueno permitir que los menores de edad se cambiaran el sexo en el registro civil, solamente 2 psicólogos tuviéramos algún tipo de opinión. El resto eran personas del ámbito del activismo, del ámbito del derecho, del ámbito y de otros ámbitos que no es que sean menos válidos, pero me llamó la atención la poca relevancia que tenía el asunto desde la salud mental. En esa época entré, y debo decirlo, con un poco de temor. Nunca había estado en una comisión mixta, nunca había tenido que hablar delante de honorables diputados y senadores. Y durante mi exposición fui funado por Iguales y por el Móvil. Específicamente, uno de los dirigentes del Móvil se sentó debajo de mi presentación de PowerPoint y ponía caras mientras yo hablaba, y cuando salí de mi presentación me amenazó diciendo que me iba a demandar por lo que estaba haciendo. O sea, en ese contexto partí. Y en ese contexto en el que, a ver, ¿qué fue lo que yo fui a defender ese día? Yo fui a defender una cosa absolutamente científica. Yo fui a defender de que toda la literatura científica hasta el año 2014 afirmaba que entre el 80 y el 85% de los menores de edad diagnosticados con disforia de género, en algún momento de su curso de vida, llegaban a identificarse con su sexo biológico. Es decir, delante de 10 niños que manifiestan querer o que manifiestan identificarse como trans, solamente 1,5 de ellos llegaría a ser transgénero en la adultez. Yo fui a plantear ese dato duro de las investigaciones, y se me amenazó por ir a la cárcel por decir eso. ¿Sí? No le quiero poner dramatismo, pero lo que quiero decir es que partimos muy solos y en ese momento muy poca gente estaba interesada y nosotros de alguna manera soñábamos con que llegara algún momento en el que esto le empezara a importar a la opinión pública y que esto saliera a la luz. Yo veía que alrededor del año 2019 y 2020 había habido un cierto despertar. En Europa, en Estados Unidos, habían intelectuales de izquierda que estaban cuestionando este tipo de tratamientos. El año 2022 salió el informe preliminar del informe CAS.
y el año 2023 participé en una conferencia en Finlandia junto a cientos de investigadores del mundo entero, de todos los colores políticos, que estábamos preocupados por buscar alternativas terapéuticas a la hormonización de menores. Entonces, en ese contexto yo me preguntaba, perdón por alargarme, pero me preguntaba, ¿cuándo va a pasar esto en Chile? ¿Cuándo esto va a reventar acá? ¿Cuándo voy a toparme con los primeros papás agnósticos de izquierda que vayan a levantar la voz por preocuparse de los niños? Y en enero de este año lo encontré. Y me pude entrevistar con uno de los papás que fue entrevistado en la entrevista, digamos, de la radio Bio Bio, y que hoy día también en el mostrador compartió una carta explicando su situación y lo que le tocó vivir, y denunciando ser invalidado en su postura y ser ignorado e invisibilizado por justamente aquellos que dicen que no hay que invisibilizar ni que ignorar. Entonces, en ese sentido, la posición que tomo es de mucho optimismo, estoy emocionado, estoy contento de que está habiendo este movimiento, estoy contento de que se ponga en el tapete, de que un poco como que salgan a la luz las cosas que han estado ocurriendo, e insisto, con apertura a dialogar siempre, y también con el deseo de que encontremos juntos como sociedad el mejor camino para nuestros niños y adolescentes. Gracias, Juan Pablo. Manfred. Ya, los saludo también a todos. Va a ser menos dramático lo mío, efectivamente. pero me sumo a Juan Pablo en retroceder aproximadamente una década, no a una experiencia personal, pero sí al tipo de cosas que uno leía por entonces. Y hace exactamente 10 años, lo chequeé ahora en la mañana, y es de junio del 2014, la revista Time describía la transexualidad como la nueva frontera de los derechos humanos, ¿no? O la nueva frontera de los derechos civiles en ese caso. Y en fin, es una expresión que creo que es muy reveladora, ¿no? De dónde se sitúa a partir de ese momento el debate, porque situado ahí, ¿no?, se volvió un tópico en el que efectivamente cualquier tipo de pregunta crítica, cualquier tipo de duda, se volvía muy difícil de manifestar, ¿no? En fin, esto al mismo tiempo entronca con ciertas tendencias culturales más amplias que más allá de ese tipo de titular le daban fuerza a esto, ¿no? Uno podría decir que hay ciertas tendencias de la cultura moderna, del pensamiento moderno, que encuentran aquí una manifestación o un punto de llegada muy natural, ¿no? Tendemos a pensar que es en nuestro interior que descubrimos el verdadero yo. Esto encuentra mil versiones en nuestra sociedad, y en la medida en que pensemos así, parece que un asunto como este va a encontrar tierra fértil para el tipo de avance que ha tenido, ¿no? Yo creo que no es raro que, si uno va tomando en consideración asuntos como estos y sumando otros factores, haya habido una década muy, muy acrítica. Ahora, en ese camino, al mismo tiempo, me parece que fueron apareciendo obstáculos. Mencionaba Juan Pablo ya algunos, pero creo que uno podría subrayar obstáculos de dos órdenes o en dos planos muy distintos, ¿no? Uno podría decir que primero hubo un choque con las preguntas que al mismo tiempo nos mueven respecto de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Porque este tema naturalmente ha llevado a discusión intensa respecto de aquellos espacios que son exclusivos de un sexo, aquellos espacios que han sido concebidos así porque parece que eso es importante para la igualdad o para la seguridad, ¿no? Para la seguridad en el caso de las prisiones, para la igualdad en caso de los deportes. Son pocos espacios, por supuesto, no es que nuestra sociedad esté entera organizada en base a esa división, pero son espacios importantes, ¿no? Y uno puede notar cómo hace unos pocos años
este hecho va atrayendo atención crítica sobre esta discusión. Pero no en todas partes. Y ahí coincido con Juan Pablo, ¿no? Uno veía estas discusiones, uno veía el feminismo español, por ejemplo, muy severamente dividido en torno a esta discusión, y eso no ocurría acá, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer obstáculo para este fuerte avance de la última década. Y el segundo es el que estamos enfrentando ahora, ¿no? Que es la discusión sobre los derechos de los niños o de niños y padres, ¿no? Como seguramente vamos a seguir comentando. Pero es muy interesante cómo esto da vuelta el punto de inicio, ¿no? Si el titular del 2014 era esta es la nueva frontera de los derechos humanos, uno dice, vaya, 10 años más tarde estamos hablando sobre violaciones a los derechos humanos en niños por quienes tenían mayor preocupación por el avance de una agenda que por esos niños, ¿no? Muchas gracias a ambos. Juan Pablo decía lo solos que estaban, ¿no? Cuando llegan al Congreso, a esa comisión mixta. Y quizás conviene por lo mismo como detenerse un segundo en el otro lado, ¿no? O sea, estaban solos frente a quiénes, ¿no? Y qué ha sido el objeto al menos de polémica y de sucesivos cuestionamientos después de este reportaje, del informe CAS, en fin, que es el denominado enfoque afirmativo, ¿no? Quizás vale la pena detenerse un minutito, Juan Pablo, corto, en tratar de presentar un poco, de definir ese enfoque, y quizás a propósito de eso mismo, agregar la pregunta de cómo se instala, desde qué momento y cómo se instala con tanta fuerza, digamos, como una única alternativa frente al hecho de que, no sé, de que tú ya mostrabas en ese momento y no ahora evidencia científica que al menos despertaba preguntas, ¿no? Y por lo tanto debiera haber implicado mayor precaución, cierta cautela, como decías tú. Entonces eso, ¿en qué consiste ese enfoque y cómo es que se fue instalando? ¿Qué explica que se haya ido instalando con esa fuerza al punto de que tú dices estábamos totalmente solos, ¿no? Hasta el año 2010, el tratamiento psicológico por defecto, digamos, el que se ofrecía en prácticamente todas partes del mundo para niños con disforia de género, era un tratamiento que, como define muy bien Kenneth Zucker, uno de los principales investigadores del área, es que el niño se sienta bien in his own skin, en su propia piel, que el niño deje de tener conflicto con su cuerpo. En pocas palabras, que el niño logre identificarse apropiadamente con su sexo biológico. En esa época nadie consideraba esto como un tratamiento de conversión. Este tratamiento tenía, como ya les decía, con ese tratamiento el 85% de los niños conseguían identificarse con su sexo biológico, o sea, un tratamiento que era eficaz, un tratamiento que además va en la línea como de lo que siempre se ha hecho en psicoterapia, que es preguntarnos por cuáles son los orígenes del fenómeno psicológico que experimentan nuestros pacientes, y a partir de descubrir su origen, en la medida que ese origen es algo sanable, solucionarlo y entonces ver qué pasa. Digamos, o sea, eso era completamente un acuerdo universal. El año 2011, el equipo de psiquiatras y psicólogos holandés realiza su primera publicación dando a conocer resultados preliminares de algunos menores de edad a los que ellos propusieron usar tratamiento de bloqueadores puberales. ¿Cuál fue el racional de esta decisión? Lo que tenía el equipo holandés en su mente, según lo que declaran en los papers, es cómo hacemos para que ese 15% de niños, 20 a 15% de niños, que va a llegar a ser transgénero en la adultez, cómo podemos adelantarnos, identificar cuáles niños van a ser y cómo podemos ahorrarles la experiencia desagradable de todos los cambios físicos que van a ir contrarios a su sensación subjetiva
desde el otro sexo. ¿Se entiende la idea? O sea, si tuviéramos una bola de cristal y yo sé cuáles son los niños que a pesar de la terapia van a seguir siendo transgénero, parece lógico que yo voy a querer ahorrarle todos los cambios físicos que le van a llevar a un problema. Y uno entiende que incluso puede haber una razón genuina. Yo no lo cuestiono. El punto es que desde que se destapó esto y se dio a conocer que después de un año esos menores de edad manifestaban estar un poquito mejor, esto prendió en pasto seco. O sea, del 2011 al 2014 se hizo una revolución mundial tan grande en esto, se abrieron tantos hospitales con este enfoque de hormonar a menores de edad que eran candidatos perfectos a ser transgénero, que para el año 2014 todo el enfoque mundial había cambiado. Para el año 2014 el DSM-5 deja de considerar el transgenerismo como una patología en sí mismo, le llama disforia de género, que significa que estamos delante de un problema psicológico si es que tu transgenerismo te trae malestar psicológico. Pero si tú no estás con malestar psicológico, no tienes ningún problema mental. Cambia. Y desde el año 2014 el enfoque de elección para todo el mundo es el enfoque afirmativo. O sea, en poco menos de 3, 4 años, el mundo despertó afirmativo. Y empezó a ocurrir algo que era previsible. El protocolo holandés, que es el que siguió este grupo de investigación del año 2011, era muy estricto. Para dar bloqueadores hormonales exigía que la disforia de género empezara desde temprana edad, llámese entre los 3 y los 7 años. Exigía que la disforia de género tenía que ser completa, o sea, el niño tendría que querer ser niña o la niña niño, y no binario, no queer y no otras identificaciones, sino que estrictamente del otro sexo. Tenía que realizarse una vez corroborada de que hubiera completa ausencia de cualquier morbilidad adicional, o sea, niños con depresión, con intento de suicidio, con trastorno límite de personalidad, eran descartados de este tratamiento. Y se realizaba siempre y cuando que los padres quisieran. ¿Me siguen? La autora del protocolo holandés, Annelie de Vries, a quien tuve la suerte de conocer el año pasado, hoy día está denunciando que 10 años después, en todo el mundo se basan en su experimento para permitir tratamientos para niños que comenzaron con disforia de género anteayer, para niños que se sienten de todo tipo de identidad de género, para niños que incluso llegan hace 2 semanas de urgencia por cortes o intentos de suicidio e incluso contra la voluntad de los papás. O sea, los mismos investigadores holandeses que iniciaron el tratamiento afirmativo hoy día denuncian, y lo han hecho a través de artículos científicos, que en la práctica no se está siguiendo su protocolo y se están escudando en su enfoque. Un poco para que vayamos dimensionando lo rápido que cambió el mundo y cómo cambió tanto que incluso al propio equipo holandés se le fue de las manos este asunto. Y hoy día tenemos realidades como la que el reportaje de BioBio denuncia. Niños que en su primera sesión de video, en su primera atención médica por videollamada, el psicólogo les dice, tú eres trans, y les manda recetas de bloqueadores, sin, como dice en el reportaje de BioBio, sin siquiera medir ni pesar al paciente. Entonces, realmente, digamos, pero me alargué mucho con de dónde viene, pero un poco viene por ahí. Y si me permites 2 minutos más, por eso es que la palabra enfoque afirmativo hoy día también significa muchas cosas. Hace 5 años, enfoque afirmativo podía significar o significaba incluso psicoterapia en la que yo le digo al niño, oye, lo que tú sientes es cierto, yo te apoyo y tienes que salir adelante. En la última guía internacional de la WPATH, que es como la Asociación Internacional para la Salud Transgénero, definen enfoque afirmativo como un enfoque médico afirmativo. O sea, desde en el último par de años, decir
en el ámbito científico y en la discusión con otros psicólogos y psiquiatras del mundo, terapia afirmativa es terapia hormonal. Y según la WPATH, según ese estándar, según los estándares de cuidado, Standard of Care número 8, la terapia hormonal es la terapia de elección y la terapia psicológica es optativa. Porque si tú obligas al paciente a tomar terapia, estás insinuando que tiene un problema, y estás patologizando. Por lo tanto, la psicoterapia, incluso la psicoterapia, cayó en sospecha. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Quizás para pasar a Manfred, si quiere agregar algo sobre eso, tomar el concepto de la expresión de Juan Pablo de que cae en pasto seco, ¿no? Todos estos enfoques, estos informes, en fin. Quizás desarrollar un poco más ese pasto seco, ¿no? O sea, ¿qué contexto hace posible que exista ese pasto seco que quizás va más allá del campo exclusivo, específico de esa discusión clínica, en fin, especializada, que favorece la instalación como muy hegemónica y sin mucho espacio de disenso, por lo visto? Esa es la impresión que uno le queda de este enfoque. Yo creo que de las cosas más impresionantes de esto es la cantidad de cuestiones de nuestro momento cultural que confluyen aquí, ¿no? Y en fin, eso obviamente hace indispensable tener multitud de voces discutiéndolo, pero creo que es muy manifiesto. A veces en la discusión, si es que uno se manifiesta críticamente respecto a alguno de sus aspectos, la respuesta es, oye, siempre ha habido personas trans, ¿no? Y hay un sentido en que eso es verdadero, ¿no? Y en el sentido de que siempre ha habido personas que tienen algún tipo de disconformidad con su sexo biológico, vaya esto o no a resolverse, ¿no? Pero muchas veces esa afirmación es planteada como si, primero, lo que ha habido siempre fuera lo que tenemos hoy, ¿no? Y segundo, como si el hecho de que algo ha existido siempre indicara claramente qué es lo que debemos hacer al respecto. Entonces yo creo que, claro, lo primero que hay que hacer es distinguir aquello que ha habido siempre, que es un porcentaje de personas que tienen esa disconformidad, de lo que tenemos hoy, que es un escenario en el que por lo pronto ese número se ha disparado radicalmente, ¿no? Las cifras las podrá precisar después Juan Pablo, pero se ha disparado y ha cambiado también su dirección, ¿no? Esto era mucho más comúnmente un fenómeno que se da en ciertos adultos, en general hombres, que se identificaban como mujeres. Hoy tenemos una proporción mucho más grande de mujeres y menores en esa situación. Evidentemente, lo que hemos tenido siempre no es lo mismo que tenemos hoy. Y eso obliga a preguntarnos qué cosas están pasando, ¿no? en nuestro contexto. Y creo que son cosas de orden muy distinto, ¿no? En estas discusiones siempre aparece esto, ¿no? El teléfono celular, las redes sociales como un factor de explicación. Bueno, es un factor de explicación. Hay otros, ¿no? Hay factores como la capacidad técnica que tenemos para introducir cambios radicales en la vida de las personas, ¿no? La afirmación siempre ha habido personas trans tiene un sentido muy distinto cuando es postulada en un contexto en el que hay esa capacidad de modificar la naturaleza humana. Ya, pero ese tipo de factores que son, digamos, materiales, tecnológicos, se cruzan con mentalidades también, ¿no? Uno puede decir, bueno, se cruza el hecho de que tenemos la capacidad para intervenir nuestra naturaleza con el hecho de que hemos empezado a pensar respecto de nuestra naturaleza como algo fundamentalmente maleable, ¿no? Modificable a voluntad sin que eso tenga efectos severos. Entonces, yo creo que hay que prestar atención a cada una de estas dimensiones del asunto, ¿no? Hay un contexto
cultural, económico incluso, de capacidad técnica, y hay una gran transformación respecto de cómo pensamos la identidad personal y la naturaleza humana, ¿no? Y eso es un proceso largo, que, en el que puede haber cosas que queramos rescatar, ¿no? Pero también cosas que queramos cuestionar, ¿no? Si uno quisiera trazarlo, voy a ser muy, muy breve, pero uno podría pensar en pasos como los siguientes, ¿no? Uno puede pensar la identidad personal como constituida por una serie de relaciones en las que soy hijo de estos, eventualmente futuro profesor y por tanto a cargo de estos otros. Uno puede pensarse así, ¿m? Y en la historia de la humanidad el modo fundamental de pensar la propia identidad ha sido así, ¿no? Como hermano de este, hijo de este, heredero de esta profesión. Bueno, el mundo moderno es un mundo en que eso se ha visto muy profundamente alterado porque nuestra identidad está sujeta mucho más centralmente a nuestra elección, a un proceso de descubrimiento, de una vocación. Hay cosas buenas en esto, por supuesto, ¿no? Pero se va moviendo la aguja, de modo que la identidad está menos determinada por un conjunto de relaciones, incluso por una relación con mi propio cuerpo, y más por mi yo interior, ¿no? Y de esto puede haber versiones sanas y puede haber versiones descaminadas, ¿no? Y supongo que eso es lo que estamos a la fuerza descubriendo, ¿no? Ya. Pero si eso es un paso, sobre esto se van añadiendo más cosas, ¿no? Si es que el primer paso es la identidad como determinada por el yo o por el yo interior, más que por una serie de relaciones o por mi lugar en el mundo, uno puede decir que, sobre eso, ese yo pasa a ser sobre todo un yo interior o un yo psicológico, ¿no? Y sobre eso, ese yo psicológico pasa a ser sobre todo la dimensión sexual de ese yo, ¿no? Bueno, en la medida en que uno va sumando, digamos, una transformación intelectual, cultural, esto, existe en un nivel de grandes ideas y existe en un nivel en el que todos lo palpamos diariamente, en la medida en que uno cruza eso, ¿no? Con una cultura que tiene la capacidad para, digamos, hacer con cada ser humano lo que le parezca, uno puede llegar a resultados muy explosivos, ¿no? Y creo que uno de los resultados a los que uno llega es este escenario que estamos discutiendo ahora. Gracias. Ustedes me interrumpen si quieren agregarse cosas, porque yo tengo hartas más preguntas. Como una pequeña apreciación, pero no, me quiero quedar con lo de fondo que tú dijiste. Dijiste un par de veces que la transexualidad o el transgenerismo ha existido de siempre. Yo creo que ese relato es poco científico. De hecho, digamos, lo esencial del transgenerismo no es que un hombre se vista de mujer. Ahí puede ser, digamos, está el travestismo para eso, que una mujer se vista de hombre. Lo esencial es la percepción subjetiva de ser del otro sexo o género. No hay cómo saber cuál es la percepción subjetiva. Desde 80 años, desde 100 años hacia atrás no tenemos idea. No hay fuente para... Entonces cuando se aboga que, no sé, que en Latinoamérica habrían culturas en las que hay algunos hombres que cumplían un rol como de trans y que se vestían de mujer y que estaban en la corte, no sé, que yo he escuchado muchas veces eso. Y yo siempre pregunto, ¿y tú cómo puedes saber con 500 años de distancia cuál es su sensación subjetiva? Entonces yo creo que aquí también hay un relato que se ha instalado diciendo siempre ha habido, quizás, perdón, me aventuro a decir, como tratando de analogarlo al tema de la homosexualidad, de la cual sí tenemos muchísima registro de que es algo que ha ocurrido desde siempre, digamos, pero se ha tratado de analogar a esto, como que si fueran dos cosas parecidas, y no lo son. De hecho, una cosa que uno podría añadir aquí es que parte de la discusión de los últimos años, en parte ha sido imposible esa discusión porque se piensa
sobre este tópico como un capítulo más en la discusión sobre la diversidad sexual, ¿no? Y en esa discusión tenemos un relato más o menos claro y una dirección en la que nuestra sociedad se ha encaminado, y uno podrá opinar lo que sea de esa dirección, pero esa es la dirección que ha cobrado. Y claro, si es que se piensa esto como un capítulo más dentro de esa historia, bueno, parece que ya se sabe quién está al lado correcto de esa historia, ¿no? Y quién no. Pero claro, una vez que uno se sitúa en este plano, uno podría incluso decir, esta discusión está más cerca de las discusiones sobre transhumanismo que de esas discusiones. No está exclusivamente ahí tampoco, ¿no? Está en muchos planos, pero es muy importante, ¿no? Hacer esa visión. De hecho, uno podría decir, para saber lo que tú apuntas, que no podemos saber respecto de cómo se percibía alguien hace 300 años, bueno, tendría que haber tenido lugar justamente ese desarrollo que concisamente he intentado describir, ¿no? Para que se vuelva tan central para las personas describir ese tipo de sensación. Perdón si no dejo preguntas, pero planteabas tú cómo el yo y la identidad se va definiendo en torno a las relaciones con los demás. Desde el punto de vista de la génesis que más o menos se ha visto respecto de la disforia de género, y lo que más o menos se encuentra especialmente en la disforia de género de inicio temprano, que es de la que más conocemos porque es la más antigua, se trata de niños o niñas que tempranamente manifestaron algún tipo como de conducta, estilo de juego, alejado de la media. Puede sonar que yo estoy tratando de imponer una especie de binarismo de principio, pero todos los investigadores del mundo están de acuerdo en que más o menos, en que en los niños, especialmente hacia los 2 años, se visibiliza demasiado la diferencia entre los hombres y las mujeres. Se manifiesta en un nivel general. Más o menos el 85% de los niños tienen propensión a hacer juegos bruscos, a hacer juegos de competencia, y más o menos el 85% de las niñas tienen propensión a los juegos más tranquilos en comparación con la de los varones, a juegos más colaborativos que competitivos y mucho más centrados como en jugar a cuidar y cosas por ese estilo. Los investigadores quizás no están de acuerdo en que si eso proviene de la biología o si proviene de algún tipo como de instrucción temprana. Pero lo que está claro es que más o menos hacia los 2 años el 85% de los niños calza con un cierto tipo de perfil de temperamento, de personalidad, como se le quiera llamar, y las mujeres con otro. Bueno, la mayor parte de los niños con disforia de género temprana son ese otro 15% que llega al jardín y claramente no juega mucho con los niños de su propio sexo, que rechaza los juegos de competencia, que rechaza los juegos bruscos, o viceversa, una mujer que le encanta estar en los juegos de competencia bruscos y que por lo tanto como que no es bien recibida en el grupo, en la manada, digamos, en la manada de mujeres. Entonces, desde el principio ya hay también esas personas, digamos, en relación con los demás, va viendo que hay algo de distinto. Nota que por algún motivo todos mis amigos todos mis compañeros hombres hacen tal cosa, pero a mí me gusta tal otra. Bueno, ese mismo contexto, 30 años atrás, y hacia atrás, digamos, y hacia 10.000 años atrás en la prehistoria, digamos, simplemente se asumía que uno era un hombre distinto o una mujer distinta. El libro del daño irreversible lo menciona. Dice, las mujeres, dice la autora, las mujeres que éramos más activas, o éramos marimachos, o éramos ahombradas, o cualquier otro descalificativo, lamentablemente. Pero había algún espacio para poder seguir siendo mujer, incluso con esa diferencia. Hoy día ese mismo niño llega a un psicólogo diciendo, oye, no me gusta jugar con mis pares, me gusta hacer juegos del otro, me siento así, me siento incómodo, y ya sabemos lo que puede pasar. Entonces, al mismo tiempo que pretendemos ser una sociedad que deja atrás los estereotipos. O sea, reforzamiento del binarismo muy, muy sorprendente. Gracias a ambos. Quizás
esto nos saca un poco de por dónde hemos avanzado, después los voy a traer de vuelta, pero hay algo un poco inquietante que se da por lo disputados de estos temas, pero también por la polémica con la que en general aparecen en la discusión pública, que es lo que ha pasado en Chile, que para el ciudadano o la ciudadana de a pie puede ser difícil orientarse, ¿no? Porque se apelan parecen haber dos bandos o dos lados al menos muy tensionados, con versiones muy opuestas de las cosas, muy polarizadas, ambos aludiendo, en apariencia al menos, a respaldo científico para justificar sus posturas, ¿no? Y uno ve, de hecho, solo en las últimas semanas, columnas que, apelando a respaldo científico, cuestionan el enfoque afirmativo y adhieren, digamos, al tipo de cuestionamientos que se levantan a la luz del reportaje de BioBio, del informe CASA, etc. Y por otro lado, otros que responden apelando a evidencia científica también para subrayar por qué ese enfoque es el correcto, qué cosas evita, en fin. Entonces, solo levantar, me imagino que no van a tener las respuestas, ¿no? Pero a ver si tienen algo para aportar en ese sentido, ¿no? ¿Cómo orientarse en medio de este bombardeo tan polarizado, donde es difícil saber a qué aferrarse, con qué criterios interpretar lo que estamos viendo? Eso. No sé qué. Yo creo que no tienen respuesta. Sí, no, o sea, no hay una respuesta fácil, ¿no? Pero la pregunta es muy relevante porque, de hecho, esta discusión la estamos teniendo por la publicación de un informe que revisa literatura científica, ¿no? Luego la discusión local por el reportaje que ya ha sido mencionado, pero claro, estamos en parte en una ola internacional de discusión que es fruto del informe CASA. ¿Sí? Claro, evidentemente el lugar que tiene la ciencia con razón, digamos, en el mundo contemporáneo, hace que recién con ese respaldo muchos sienten que yo tenía una intuición que no sabía si hacer pública, ahora sí que tengo algo que me sostiene atrás para decir lo que me parece. Bien, esto significa que criterios de ese tenor importan en la discusión y creo que está bien que importen, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿qué hace uno? ¿Qué hace la persona común y corriente que no vive metida en estas discusiones y que se ve enfrentada al día siguiente a una carta al director de alguien de una disciplina vinculada a esto que le dice, no, pero tenemos unos estudios que muestran lo contrario y todos los estudios muestran lo contrario? Y durante las 2 últimas semanas nos hemos visto medianamente envueltos en esto, ¿no? Y también cuando uno habla con las personas que están involucradas en la discusión, uno ve que uno puede preguntar, bueno, ¿qué evidencia científica te haría cambiar de posición respecto de cuán decisiva es la percepción interior, cuán decisivo es el cuerpo biológico para determinar quién es? Bueno, no se me ocurre qué evidencia, dirían muchos, ¿no? Creo que a ambos lados de la discusión, ¿no? Hay momentos en que la contundencia de la discusión científica parece remecernos, pero evidentemente nadie está aquí operando solo en base a eso, sino que esa evidencia científica se cruza con visiones de qué es el ser humano que son muy firmemente sostenidas por los involucrados en la discusión, ¿no? De nuevo, digo, a ambos lados, ¿no? Esto no es una denuncia, digamos, de que un lado es ideológico y en el otro no hay ninguna preconcepción, ¿no? Hay visiones del ser humano en juego. Y sobre eso hay que ser honesto, ¿no? El punto es que eso no significa que lo que luego nos arroje la ciencia sea, digamos, simplemente una máscara que uno se pone o se quita, digamos, según cuál es la concepción del hombre que sostengo, ¿no? Sino que a veces la contundencia de cierta literatura científica, bueno, viene más bien a respaldar una visión del ser humano. Nunca se va a zanjar solo en ese plano, en el plano científico, este tipo de disputa, ¿no? Se va, sin embargo, a ver fortalecida, ¿no? O disminuida una posición por el tipo de cosas a las que uno está expuesto, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, esto
esto entronca con otras discusiones, ¿no? Es parte de las llamadas guerras culturales, con lo útil o inútil que pueda ser ese término, pero de nuevo, hay que matizar el sentido en que es así y el sentido en que no, ¿no? En algunos lugares lo es más que en otros, ¿no? Si uno va a Estados Unidos hoy día, probablemente se va a encontrar con que, dependiendo de si está uno en un estado demócrata o republicano, la posición oficial va a ser la una o la otra, ¿no? Y claro, ahí para el ciudadano común y corriente esto se vuelve una cuestión más difícil de juzgar, porque dice, bueno, parece que aquí depende de quién manda, cuál es la verdad científica, cómo me oriento en este mundo. Pero no es siempre así, ¿no? Si miro hoy día a Europa, no es el escenario que encuentro, ¿no? No es como que haya un predominio conservador en Escandinavia o Inglaterra versus el predominio progresista de España, ¿no? Son países, digamos, en términos de las cosmovisiones predominantes, parecidos. Y sin embargo, ha habido, no solo en Inglaterra, ¿no? Sí, esto tiene una historia de giros fuertes antes en varios de los países escandinavos. Bueno, ha habido una revisión de las cosas que se estaba haciendo, porque bueno, la evidencia científica, ¿no? Por mucho que sea cruzada con otras cosas, algo indicado. Mira, yo sinceramente puedo entender a las personas a los médicos, psicólogos que defienden el enfoque afirmativo. Yo he tenido la oportunidad de dialogar con varios de ellos. Y he tenido la oportunidad de dialogar con personas transgénero que han transitado, con papás que han apoyado la transición de género de sus hijos. He tenido pacientes con disforia de género, los he acompañado a ellos, a sus familias. Y en mi experiencia, como que me convenzo de que hay buena fe, de que en la mayoría de ellos hay un genuino interés por ayudar a los niños, al menos como ellos creen que es la mejor manera. Me acuerdo especialmente de un endocrinólogo que me decía, mira, yo veo al niño sufriendo, veo que la familia quiere que su hijo transite, nadie lo quiere apoyar. Y me citó la Biblia, me dijo, yo tengo que ser un buen samaritano. ¿Cómo yo me voy a negar a darle a ese niño, a esos papás, las hormonas que me están pidiendo con un niño que está con deseo de matarse? ¿Cómo yo no voy a quitarle ese sufrimiento dándole hormonas? Por supuesto que a mí, desde mi punto de vista, me choca que esa sea la solución. Pero yo creo que pensando en alguna manera de partir dialogando, yo creo que estamos todos de acuerdo, al menos de manera gruesa, en cuál es el problema. Digamos, estamos delante de niños que la están pasando mal, que están confundidos, que por distintos motivos, ya sea por el bombardeo de información o porque nacieron con un temperamento marcadamente distinto al de su manada, o porque el papá o la mamá no estuvo, o lo que sea, que nadie puede juzgar tampoco hay que juzgar. Resulta que cada vez son más niños los que están sufriendo de esto. Y están sufriendo, en el fondo, de un dolor súper grande, porque les cuesta decir quiénes son y se sienten de un sexo distinto al que nacieron. Entonces, aquí hay un dolor grande. O sea, cualquiera de nosotros, hagamos el ejercicio de imaginar que un día en la mañana salimos de la ducha, nos miramos al espejo y tenemos el cuerpo tenemos otro sexo, vemos otro sexo en el espejo. ¿Cómo te sentirías? O sea, yo entiendo que las personas que pasan por esto sufren mucho. Y entiendo que algunos médicos, probablemente muchos de ellos con muy buen corazón, piensen que la manera mejor para ahorrar ese sufrimiento es con ese tipo de terapia. Y por supuesto que van a encontrar evidencias que en cierto modo apoyan esto. Quizás lo más complicado, Manfred, a mi manera de ver, es que ellos digan a Vox Populi que esto es ciencia. Como dices tú, sería tanto mejor que dijeran que esa es mi mirada del mundo y que hay cierto respaldo científico, quizá incompleto, y sobre todo, ¿qué es lo que a mí me urge? Que tengamos protocolos de consentimiento informados decentes. O sea, mira, yo sigo creyendo en que los padres son los que tienen que decidir el camino de la educación de los hijos, y no el Estado, y no nadie más.
si los padres finalmente resuelven que un menor de edad tiene que hacer un camino como ellos piensan que es el mejor, al menos lo que a mí me urge es que tengan acceso a la información científica actualizada. Es decir, los padres tienen que saber que están exponiendo a su hijo a un tratamiento que es experimental. O sea, literalmente están sometiendo a sus hijos a un experimento, porque todavía no hay certeza de que sea un tratamiento. Tienen que saber que hay literatura que ha reportado como efectos secundarios disminución de la densidad ósea, aumento de los riesgos cardiovasculares, incluso algunos problemas de memoria. Como padres tienen derecho a saber de que hay un debate, de que hay muchas terapias y posturas para tratar lo que su hijo está pasando, y eso no está ocurriendo. No está ocurriendo y tiene que ocurrir. Eso es lo que a mí más me urge hoy día. Uno tal vez podría traer a colación aquí esa afirmación de Chesterton de que el mundo moderno se caracteriza no tanto por sus vicios, sino por virtudes vueltas locas, ¿no? Y uno podría decir, bueno, efectivamente, ¿no? Ante situaciones como estas, lo que uno tiene o lo que debe tener, es compasión, ¿no? Pero esa puede seguir rumbos muy distintos respecto del mundo en el que está, el tipo de información que ha recibido, el modo en que se cruza con una preocupación de largo plazo y no solo con atención al momento de sufrimiento. Y sin embargo, en medio de la crítica al desorden que pueda haber en nuestra compasión, bueno, es fundamental que no sea la compasión la que esté siendo objeto de nuestra crítica, ¿no? Sino que justamente esa sea reafirmada. Tengo muchas preguntas, y además han sido reemplazadas, pero las originales. Pero hay al menos 3, y tengo claro por cuál voy a partir, pero han aparecido en sus respuestas. La pregunta por los padres y madres, la pregunta por las alternativas al enfoque, lo que dice Manfred, ¿no? O sea, la compasión puede ser compartida, y lo decía también Juan Pablo, cómo ponernos, por dónde dialogar, y si acaso hay algo en el que estas posiciones tan opuestas o tan tensionadas, disputadas, posturas tan enfrentadas, puedan encontrarse en algún lugar, ¿no? Entonces creo que eso nos conduce a las alternativas, y también creo, respecto de lo que ha pasado y lo que menciona Juan Pablo de los protocolos, del consentimiento informado, etcétera, la pregunta por las responsabilidades, que yo también considero que es una pregunta muy relevante respecto de el tipo de historias, de testimonios que se han ido conociendo respecto de esto. Pero quiero partir por lo primero. ¿Qué pasó? Que padres y madres quedaron en este lugar, en ese enfoque afirmativo, ¿no? Son particularmente, los testimonios son particularmente impactantes en ese sentido, ¿no? Los que aparecieron en el reportaje inicial de Radio Bio Bio, pero también de cartas que han aparecido. Hoy día mismo salió una columna de una madre que no firma, lógicamente, en el mostrador, que entre otras cosas, la citaba recién Juan Pablo, que entre otras cosas cuenta cómo ella se rebeló ante un enfoque que básicamente la volvía prescindible y le pedía renunciar a su rol como madre, ¿no? Algunos de ellos han terminado en tribunales, en fin, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que terminaron en ese lugar los padres y madres? ¿Y cuál debiera ser? Al contrario, me imagino, el lugar de esas figuras en un proceso como este, porque al menos lo que cuentan esos papás es que jugaron un rol fundamental finalmente en el acompañamiento de sus hijos. Entonces, eso, creo que es una pregunta bien dramática en el sentido más preciso, más originario del término, que abordar en todo este fenómeno. O sea, quizás más que nunca hoy día hay un abismo en el ámbito de las temáticas de la sexualidad entre padres e hijos. Es un abismo, o sea, lo que los padres de hoy día supimos y entendimos de sexualidad cuando fuimos adolescentes es nada que ver con lo que los niños hoy día
y los adolescentes, digamos, escuchan y aprenden desde las redes sociales sobre qué es la sexualidad. Es tanto el abismo que casi no se puede conversar. O sea, son temas, ¿cómo graficarlo? Perdón la palabra, pero es realmente un abismo que impide que los padres conversen con sus hijos. Yo he recibido muchos padres aterrados en la consulta al ver que su hijo o hija está pasando por una situación de duda sobre su identidad de género e incluso con deseos de cambiar. Los he visto acongojados siempre porque me dicen una y otra vez que no saben qué es lo mejor, qué es lo que tienen que hacer, que le han dicho muchas cosas, que en las redes ven tal cosa. Pero también lo que una y otra vez me ha tocado ver en distintos papás de realidades diversas. Digo realidades diversas porque con la Fundación Raíz Humana, de la que yo soy cofundador a partir del año 2019, digamos, me ha tocado también acompañar y conocer familias de realidades muy distintas a las que yo suelo atender en mi consulta de Las Condes. Y en todo, ¿qué es lo que me he topado? Me he topado un deseo genuino porque sus hijos sean verdaderamente felices, una preocupación por su futuro e incluso un esfuerzo casi gigantesco por pensar si mi hijo llega a transitar, lo voy a seguir amando y queriendo igual. Y en ese contexto ellos llegan a la consulta con muchísima desinformación, como venía diciendo. Yo invitaría en general a que los padres lean el testimonio de esta familia que hoy día escribió en el mostrador y que también escribió en el reportaje Bio Bio. Esta mamá, siguiendo una especie de instinto del sentido común, contrario a todo lo que le habían dicho todo el entorno, dijo: no, mi hijo en realidad no es mujer, esto es demasiado a prisa, vamos más lento. Y la mamá tuvo la valentía de quitarle el celular, de insistirle que se reuniera y se juntara con los amigos de la infancia, empezar a favorecer sobremesas largas, salidas a la montaña y a cualquier cosa que oliera a naturaleza, a realidad. Se la jugaron por su hijo hasta que después de 1 año y medio el hijo le cuenta a la mamá: mamá, parece que yo estaba confundido. O sea, esos papás son heroicos. Y uno más. En el Congreso de Finlandia conocí una terapeuta que cuando estuvo frente al mismo problema, un hijo adolescente que quería ser o que se sentía mujer, ella dijo: no, esto no me va a pasar a mí. Fue a hablar con su marido y le dijo: me voy a Albania con mis hijos, ¿te vas conmigo? Albania. ¿Por qué Albania? No, porque es un país subdesarrollado. Necesito ir a un lugar donde no esté esto en todas partes, no esté en la tele, no esté... El marido le dijo: estás loca, yo no voy para Albania. Ella agarró a sus 2 niños y se fue a Albania 4 años. Cuando sus hijos ya estaban afirmados en su sexo biológico, incluso con pareja y todo, decidió volver a Estados Unidos. O sea, ese tipo de ejemplo a mí me conmueve. Me conmueve cómo los padres son capaces de demostrar tanto amor por sus hijos y de tomar medidas tan radicales para ayudarles a crecer como ellos creen que es lo mejor. Es muy difícil añadir algo después de esos ejemplos. ¿Qué pasa con los papás que los quiero igual? Yo soy mamá de un hombre trans, tiene 19 años, y yo opté porque mi hijo sea feliz. ¿Tienes la misma concepción de esas 2 ejemplos que tú diste a lo que soy yo? Yo no puedo juzgar a nadie. No estoy haciendo de juzgar, sino que tú dijiste que los admiras. Sí. ¿Qué pasa con los otros papás? Mira, Jugamos con nuestros hijos que siguen adelante. Yo no puedo juzgar a nadie. No puedo juzgar ningún caso porque cada caso requiere
de aspectos que son únicos y que cada persona entiende. Y por lo tanto, yo no estoy, en ningún caso he querido manifestar que estoy en contra o que piense que los papás que hacen cosas distintas sean peores. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esos ejemplos me han provocado admiración. Admiración. ¿Y no te provocan admiración los papás que seguimos adelante con nuestros hijos y que son Perdón, voy a dejar Juan Pablo que responda, solo sé que son temas muy, muy fuertes y relevantes de abordar. No quiero que parezca que no nos parece eso, pero necesitamos como seguir avanzando con las preguntas y cerrar la actividad. Entonces, yo sé que hay muchas preguntas, van a haber muchas, pero por lo tanto los invito a que después que cerremos este espacio puedan acercarse y tenerlas, ¿ya? Porque si no, por respeto a los tiempos y a la importancia de terminar el conversatorio en los tiempos que establecimos, ¿ya? Entonces, si quieres agregar algo y luego avanzamos y dejamos para después esas intervenciones. Eso. Te agradezco por la pregunta. Digamos, estoy disponible si quieres que conversemos en algún otro momento. Si tú quisieras compartir tu experiencia conmigo, yo feliz de recibirla, de escucharla, como lo he hecho con muchas otras personas que también han optado por caminos así. Y como te digo, feliz de conversar y de dialogar. Para recoger a un nivel más abstracto la pregunta, yo creo que lo fundamental aquí, y creo que eso tal vez recoge esta inquietud, es que lo que está en discusión ahí no es la infalibilidad de los padres, ¿no? A mí se me viene a la mente, perdón, me voy a ir al siglo XIII, pero vuelvo, Josefina, no te preocupes. Pero hay un famoso texto de Tomás de Aquino en que se pregunta si acaso hay que bautizar a la fuerza a los hijos de los judíos, ¿no? Esto en un mundo, se levanta la pregunta, en un mundo en el que hay coerción religiosa, en el que a los herejes se les obliga a volver a la fuerza, etc., ¿no? Y sin embargo, Tomás responde esa pregunta de modo negativo. Dice, no, eso iría contra la justicia natural, y la familia es como una especie de útero espiritual en el que no podemos intervenir, y que ahí ocurra lo que tenga que ocurrir, ¿no? Y ahí no hay un juicio que presuponga que esos padres de esos niños judíos van a tomar las decisiones que Tomás de Aquino le gustarían, digamos, ¿no? Sino que hay un juicio respecto del tipo de mundo en el que se estaría interviniendo violentamente si no se diera a la opinión de los padres el peso que debe tener. Y creo que así corresponde pensar sobre estos asuntos, ¿no? Asuntos muy difíciles, en que muchas veces, y seguramente como norma, los padres no tienen una preparación previa para enfrentar la enormidad de preguntas que recaen sobre ellos. Bueno, y sin embargo son actores relevantes. Esto exige, por supuesto, ser cierto tipo de padre, ¿no? Cierto tipo de padre que busca informarse respecto de cómo voy a enfrentar esto y que sea cual sea el camino, no sea un simple dejar que sea lo que el niño diga, porque eso también es una forma de renuncia, ¿no?, a la paternidad. Pero asumiendo el deber de la paternidad, por supuesto, las personas llegan a distintas conclusiones respecto de esto. Y el punto es que las distintas instituciones que acompañan en esto respeten ese hecho, ¿no? Que los profesionales de la salud respeten ese hecho, que los profesionales de la educación respeten ese hecho, etc., ¿no? Y es muy manifiesto en los testimonios, como decías, que eso no está ocurriendo. Para avanzar a la siguiente pregunta, pero relacionándolo con lo que acaban de decir y con la intervención en el público, claro, me imagino que no sé si la palabra es cuestionamiento, pero la evaluación más crítica no tiene que ver tanto como con los padres, ¿no?, como con las alternativas de las que disponen, ¿no? O sea, y esa es la pregunta un poco que estamos levantando, ¿no? Y los casos que tú, Juan Pablo, manifiestas como conmovedores, no necesariamente tienen que ver solamente con haber apoyado, haberse mantenido fieles a ciertas ideas, a cierto modo de enfrentar lo que estaba viviendo su hijo, sino haber tenido alternativas, ¿cierto?, y apoyos de distinto tipo
para que esos padres pudieran acompañar a su hijo del modo que su juicio les dijera, ¿no? Con confianza en ese juicio, que obviamente va a ser caso a caso y va a ser distinto según las situaciones, ¿no? Según los casos. Y en ese sentido quiero agregar la siguiente pregunta, ¿no? Porque lamentablemente hay que ir cerrando, pero ¿qué alternativas hay, ¿no? A la hora de enfrentarse a esto? Y de nuevo, pensando no en que necesariamente las cosas terminen de una sola manera, ¿no? Así como en el enfoque afirmativo es la transición, en un enfoque distinto que no lo sea, no necesariamente, ¿no? Pero ¿qué alternativas hay a la del camino afirmativo que parece haberse instalado además como el único y en función de los cuales se levantan estos padres, los de estos casos, que obviamente hay otros? ¿Qué otras alternativas hay que parezcan, que al menos puedan ponerse sobre la mesa, ¿no? Como opciones? Yo le doy la palabra en esto principalmente a Juan Pablo, obviamente porque es el profesional del área, pero diría algo muy, muy breve antes, a propósito de algo que decía el mismo Juan Pablo, ¿no? En un momento dijiste enfoque afirmativo. También enfoque afirmativo hoy puede significar muchas cosas distintas, ¿no? Y eso a mí me trae a la mente el hecho de que en nuestra discusión más amplia, ¿no? Fuera del ámbito clínico, también términos como reconocimiento pueden significar muchas cosas distintas, ¿no? O puede decirse en muchos niveles distintos, ¿no? Y yo creo que hay un nivel en el que todos queremos tener un enfoque, digamos, afirmativo respecto de la otra persona, ¿no? En el caso de los padres se manifiesta de modo principal, ¿no? En el amor incondicional respecto de los hijos, bueno, uno tiene la digamos, afirmación más robusta de su ser. Bueno, pero en el reconocimiento recíproco entre ciudadanos hay algo análogo a eso, que sin embargo es distinto del reconocimiento entendido como aprobación de lo que quiera que tú vayas a hacer, ¿no? Bueno, a mí me parece que lo que ocurre en el campo clínico aquí es una versión, en cierto sentido, en miniatura de estas discusiones mayores que tenemos en nuestra cultura. Y que en esas discusiones hay que mostrar, ¿no? Que hay un elenco de disposiciones con las cuales responder, en fin, no solo a esto, sino que a todo tipo de diferencias que tenemos, ¿no? Y cuando uno dice eso, no dice al diablo con la afirmación del otro, ¿no? No dice al diablo con el reconocimiento, dice, no, mira, hay un nivel, por supuesto, en el que el reconocimiento o el respeto del otro está siendo afirmado o está buscando ser afirmado por todos los que están metidos en estas discusiones, pero sobre ese nivel hay un rango de respuestas distintas a la diferencia y de respuestas distintas aceptables. Y en fin, luego, ¿qué ocurre en el campo clínico? Lo dejo a Juan Pablo. Desde el campo clínico, el enfoque que se está planteando actualmente como alternativa, incluso el informe CAS lo menciona, es el que se llama enfoque exploratorio. Es el nombre un poco más conocido o más técnico, aunque también ahora en el contexto del informe CAS se ha hablado de enfoque holístico. ¿Qué es lo propio del enfoque exploratorio / holístico? Lo propio es, en primer lugar, la acogida irrestricta y respeto de la dignidad del paciente, que es como el presupuesto de toda psicoterapia, entre paréntesis. O debiera serlo, digamos. Luego de eso, el enfoque exploratorio plantea de que un niño, un menor de edad, un adolescente, que está pasando por algún tipo de conflicto o dificultad, o derechamente está muy convencido de ser de otro sexo, de otro género, el proceso es acompañar, el proceso es conocer, el proceso es profundizar, dar espacio. Por eso se llama explorativo, en el sentido de que permite o que da el espacio para que surja la exploración, es decir, que surja el interés o la duda o el deseo como de conocer más allá de lo que se conoce.
Una de las ventajas y de las cosas que a mí me parecen lindas del enfoque exploratorio es que no tiene un output fijo. Es decir, no se propone sacar un cierto tipo de resultado con el paciente. El enfoque afirmativo siempre se propone conseguir un resultado de acuerdo a lo que el niño trae a colación en las primeras sesiones. El enfoque exploratorio no se propone nada, ningún resultado. Es decir, si el niño después de un proceso exploratorio, junto con su familia, decide seguir transitando, bienvenido sea. El niño tuvo la oportunidad de conocerse, de revisar lo que él sentía, de convencerse bien, de quizá incluso abordar otros aspectos, ya voy a ir por eso. Y si después del proceso el niño se convence de que en realidad era algo temporal, bienvenido sea. Y si después del proceso el niño sigue diciendo, mira, al menos decido postergar esto para decidirlo cuando adulto, bienvenido sea. O sea, es un enfoque que es tan respetuoso del paciente que no le impone ningún camino de salida. Y eso a mí me agrada. Me agrada que no le impongamos a los pacientes lo que tienen que hacer. Desde el punto de vista holístico, ¿y por qué es importante el adjetivo holístico? Porque lo que suele pasar cuando uno recibe a un paciente con un síntoma es que un poco ese paciente a uno se le vuelve, como que el síntoma ocupara, fuese como lo más visible del paciente. Ah, ahí viene mi paciente fóbico, ahí viene el paciente, o incluso entre las personas decimos, ahí el paciente, ahí está el tanto, como que a veces solemos restringir a las personas a algún aspecto parcial. Y en el caso de la disforia de género, una tentación del equipo de profesionales que trabaja con un niño así o con un adolescente así es quedarse enfrascados viéndolo como el niño con disforia de género. La mirada holística saca o sea, hace que uno como que se retire así, como quien sube un cerro para mirar una ciudad a más distancia. Y uno se da cuenta que el niño no solamente tiene disforia de género, el niño le gusta el andinismo, el niño tiene buenos amigos, pero le cuesta ser amigos de su sexo, tiene solamente amigas, o el niño le está yendo mal en el colegio, o el niño, ¿me explico? Uno empieza a ver otros aspectos, o el niño quizás le encanta armar Lego. Y tú dices, pero no, es que no puedes atender a un paciente sin saber que su hobby es armar Lego, tienes que conocerlo entero. Y de alguna manera, esa es la gracia de la palabra holística, que esto no se enfoca en, entre comillas, el caso trans, entre comillas, sino que se enfoca en la persona completa, que entre muchas cosas también tiene disforia de género. Y eso ayuda mucho. En mi experiencia, los pacientes que he atendido desde este enfoque, un poco lo que me dicen es que, oye, yo sigo sintiendo disforia de género, pero no estoy tan urgido como antes por transitar. Quizás sigo pensando que soy mujer, pero ¿sabes que me he dado cuenta que mi vida es mucho más que tener que querer hormonarme pasado mañana? Normalmente las personas con disforia de género llegan a la consulta pidiendo que ojalá dentro de los 3 primeros meses sean hormonadas. No estoy diciendo que sean todos así, pero muchos sí, porque además vienen habiendo averiguado muchas cosas desde las redes sociales. O sea, llegan casi como para que uno le dé el pase a la hormonización. Y muchas veces es plantearle, oye, yo no estoy en contra de que te hormones. De hecho, si es que tampoco te gusta la terapia que yo te ofrezco, tienes todo el derecho de ir a buscar a otros profesionales. Y yo mismo, en ocasiones, he ido a buscar psicólogos afirmativos para derivar pacientes que no les gusta mi enfoque. Porque tampoco pretendo monopolizar ni pedirle a todos los pacientes que estén cómodos conmigo. Bueno, desde ese enfoque lo que yo he visto es que los pacientes quizás dentro del primer año siguen con disforia de género, pero el malestar psicológico ha disminuido tanto que como que no es tema. Siguen diciendo sí, yo cuando me preguntan cómo me llamo doy mi nombre de mujer, ya ok. Pero no sienten la urgencia de tener que contarle a todo el mundo rápidamente y tener que ser reconocidos en todas partes como trans o tener que hormonarse rápidamente. Lo que suele pasar es que estos pacientes, después de 1 o 2 años, porque estas terapias además como son holísticas, son largas, salen muy agradecidos. Y quizá algunos de ellos sí después quieren hormonarse, pero lo hacen después de haber hecho un proceso de 2 años.
acompañado por varios profesionales y sabiendo bien a lo que están entrando, que es bien distinto que casos como el de uno de los de transitadores que habló en la radio Bio Bio, que dice: mi proceso fue express, a mí nadie me dijo lo que me podía pasar. Entonces, con eso, esa es la principal alternativa. Una cosita más, perdón si me alargo. El enfoque exploratorio / holístico muchas veces ha sido atacado como que si fuera un enfoque de terapia de conversión. Como que si el psicólogo tuviera el afán de quitarle lo trans al paciente. Lo digo como de manera como un poco caricaturesca. Como yo les he querido demostrar, el enfoque exploratorio no busca quitar lo trans. Busca que la persona se conozca mejor, entienda mejor todo lo que le está pasando y llegue a donde llegue. De hecho, hace poquito en Reino Unido, y perdón que cite otros países, que son países que tienen más experiencia que nosotros, se debatió a nivel legislativo si la terapia exploratoria era terapia de conversión y se sancionó legalmente que no lo es. Por lo tanto, digamos que se sepa que no se trata de eso. Muchas gracias. En honor al tiempo voy a juntar, y ustedes son libres de llevar la última pregunta por el lugar que quieran, que es, o sea, la pregunta de cierre era, ¿cómo seguimos? ¿No? Ya algo ha respondido Juan Pablo, ¿no? Pero si acaso acordamos, bueno, no sé si, no me atrevo a decirlo de forma resuelta, ¿no? Pero que hay al menos problemas o ciertos cuestionamientos atendibles a al modo particular, al modo más hegemónico el último tiempo de enfrentar la inconformidad con el sexo biológico, la disforia, en fin. ¿Qué habría que hacer, ¿no? ¿Qué pasos, qué caminos tomamos, por dónde partimos, ¿no? Considerando que hay historias concretas, ¿no? Con experiencias y procesos en muchos casos irreversibles. Y acá agrego la otra pregunta que tenía, que creo que también tiene que ver con el qué caminos tomar. La pregunta por las responsabilidades, ¿no? Sobre todo de un universo de expertos, digamos, en distintos ámbitos, han participado de la instalación a ratos incuestionable, ¿cierto? Libre de toda crítica de este enfoque, con impactos concretos, ¿cierto? Consecuencias negativas en la vida de las personas, que las mismas personas involucradas denuncian en esos términos, ¿no? Como el caso de quien dice, lo mío fue express, nadie me dijo y entré en esto siendo un niño, ¿no? Eso vamos de cierre con lo que cada uno quiera agregar. Yo creo que la pregunta por las responsabilidades tiene distintas dimensiones, ¿no? Una cosa es qué va a ocurrir con la investigación respecto de lo que se ha hecho, pero esa mirada hoy tiende a concentrarnos en el ámbito de la salud, ¿no? Y aquí hay muchos actores más involucrados, ¿no? Esto es una pregunta que también hay que levantar respecto del ámbito de la educación, por ejemplo, ¿no? Es decir, el modo en que está abordado esto digámoslo, por tomar un ejemplo cualquiera, ¿no? En las circulares del Ministerio de Educación sobre el derecho a la identidad de género, está concebido de un modo tal que muestra esta diversidad de aproximaciones como algo legítimo, o nos pone, digamos, en camino a las soluciones express, digamos, nos sitúa arriba de una wincha transportadora que nos lleva desde aquí a la siguiente base, digamos, ¿no? Y creo que es una primera pregunta muy seria a levantar. Nosotros hemos conversado aquí primordialmente respecto de niños y adolescentes, y con razón, ¿no? Pero el modo en que hablamos sobre estos temas entre los adultos no es un compartimento estanco, separado
de la vida de los menores de edad. Son mundos distintos, por supuesto, ¿no? Y respecto a los adultos decimos, bueno, aquí hay autonomía para ver qué es lo que uno hace con su vida, no afirmamos eso del mismo modo respecto de los niños, pero en fin, incluso si afirmamos eso respecto a los adultos, eso no significa que es irrelevante el modo en que en el mundo adulto se habla respecto de la relación con el propio cuerpo, ¿no? Si es que los adultos tienen un lenguaje en el que el propio sexo es un sexo asignado al nacer, bueno, en ese modo de expresarse hay una negación de la realidad, me parece a mí, que impacta la vida de adultos y de menores de edad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar lenguaje que acoja en nuestra sociedad a quienes tienen esta disconformidad, pero un lenguaje que al mismo tiempo se cuide de no trastocar nuestra relación con la realidad. Y como eso no puede ser la manera sana de aproximarse a estos asuntos. En fin, esto es un modo más de decir que aquí hay una cantidad enorme de dimensiones que tenemos que mantener a la vista, sobre todo de cara al hecho de que esta discusión, digámoslo así, en Chile no está siendo tenida de modo voluntario, ¿no? El ambiente que describía Juan Pablo al comienzo de esta sesión es el ambiente que, si no fuera por uno o dos hitos recientes, seguiría imperando. Lo que hemos tenido no es una situación comparable a la de Inglaterra, digamos, en que, percibiendo que hay un problema, el gobierno ordena un estudio y luego reacciona al estudio, sino que contra la voluntad de nuestras autoridades esta discusión se ha abierto. Bueno, y eso hace que sea muy central la preocupación por poder mantenerla abierta, ¿no? Ha reinado, digamos, una opinión dominante dentro de la última década, y ahora se ha abierto una ventana. Puede que sea más que una ventana, ¿no? y que sea la efectiva apertura a una discusión madura posible con buen destino, pero puede que sea una ventana muy pequeña, ¿no? Y tenemos que pensar muy bien cómo conducir las conversaciones que tenemos en este momento para que, bueno, sea más que una ventana, creo. Gracias, Manfred. Gracias. Yo creo que es difícil dialogar. Creo que es difícil que consigamos esta posibilidad de hablar. Yo creo que un primer obstáculo que yo visibilizo es son las heridas. O sea, me consta que muchas personas transgénero y que muchas familias han sido pasadas a llevar, han sido amenazadas, han sido matadas, han sido rechazadas simplemente por eso. O sea, no nos podemos olvidar de que esta especie de movimiento social en favor de las personas transgénero y enfoque informativo también está en un marco como de reivindicación de personas y de minorías que han sido sistemáticamente dañadas, miradas en menos, excluidas en muchos sentidos. Entonces, es evidente que esa es una herida muy difícil y que está instalada acá. Está instalada. Quizás yo mismo, cuando partí hablando de lo que a mí me pasó, también estoy hablando con una herida. O sea, imagínate, mi primer acercamiento con esto es recibir una amenaza de demanda simplemente por plantear mis ideas. Entonces, estamos todos aquí dolidos y este tema nos mueve emocionalmente, y ahí yo creo que los adultos tenemos una posibilidad grande de ser magnánimos y tratar de hablar desde la capacidad de dialogar, reconociendo en el otro no un enemigo, sino una persona que está igual de preocupada de uno por conseguir lo mejor para uno y para su familia. Estamos alineados, queremos buscar lo mejor. Yo creo que hay posibilidades de sobreponernos a la herida que cada uno trae para poder dialogar. Segundo punto, yo, a pesar de todo esto, sigo creyendo en la evidencia científica.
sigo creyendo que los tratamientos y terapias tienen que estar basados en evidencia científica, y no cualquier evidencia científica, sino que de la más alta calidad, así como para promocionar, o sea, para que entre al comercio un medicamento nuevo, tiene que hacer una serie de procesos estandarizados que nos permitan saber de que son seguros y que pueden ser usados. Esto no debería ser distinto. Aunque uno también podría decir, sí, pero es que aquí tú no puedes experimentar con personas transgénero, no puedes decirle a un grupo sí, a otro no, pero al menos sí puedes decirle a los papás que cuando están, a los papás y a las personas que se identifican como transgénero, les puedes decir todo lo que se sabe y lo que no se sabe. O sea, vuelvo a insistir en el punto del consentimiento informado. A mí me encantaría hacer una encuesta en Chile, me encantaría hacerla para saber cuántos padres que consultaron por esto se les dijo todo lo que se sabía hasta el momento. ¿A cuántos se les dijo? Estoy seguro que tiene que ser una proporción pequeña. Y maravilloso que algunos se lo hayan dicho, pero yo creo que a la inmensa mayoría no se le dijo todo lo que la ciencia sabe. Muchos piensan, no, es que ahora sabemos porque salió el informe CAS. Como también han dicho personas que están a favor de la terapia afirmativa, el informe CAS no presenta ninguna evidencia nueva. El informe CAS es una revisión de la literatura disponible los últimos 30 años. O sea, el informe CAS no es otra cosa que revisar lo que sabíamos hace tiempo, pero mirarlo con lupa y con ojos rigurosos desde el punto de vista de una persona que no estaba en ninguno de los dos bandos, que es Hilary Cass. Yo no sé en realidad cuán neutral habrá sido, pero ella intentó ser neutral y llegó a la conclusión de que la evidencia que existía era de baja calidad, en algunos casos en el informe CAS incluso le llama pobre calidad. Entonces, a mí me parece que, de nuevo, la importancia de basarnos en la ciencia y de ser explícitos respecto de lo que sabemos o no sabemos también es muy importante en estos momentos. Por ahí van dos claves que se me ocurren. Muchas gracias a nuestros dos conversadores. Sé que hay muchas preguntas, pero no tenemos tiempo para abordarlas públicamente, pero obviamente si los involucrados tienen tiempo las podrán enfrentar al salir de acá. Cierro solamente con algo un poco autorreferente en términos institucionales, pero es que en el IES de una u otra manera hemos estado tocando parte de estos temas, parte de las cuestiones más generales que se cruzan, en particular con el tema de hoy día, que tiene que ver con libros que hemos sacado, como el de Berenice Levet hace unos años sobre teoría de género, de Harrington que sacamos este año sobre feminismo y transhumanismo, y nuestro número 9 de la revista Punto y Coma sobre feminismo, que también tocaba algunas de estas cuestiones, así que los dejamos invitados también a revisar ese material, a comprarlo si les interesa profundizar en esto. Y nada, muchas gracias a los dos por esta conversación, por la profundidad, por la seriedad, y nada, volver a subrayar la necesidad de sentarse a conversar razonada y honestamente, ¿no? Y con respeto. Eso, muchas gracias.